Si nos vamos a la antigua religión griega, eh, dentro de lo que podríamos decir su comprensión, encontramos ahí dos escuelas, de las cuales una es considerada la filológica y la otra es la etnográfica. Aquí es importante entender que ambas tratan de adentrarse en los comienzos de lo que es la creencia religiosa para comprender lo que emana Dionisio. Aquí entendemos que los adeptos de la corriente etnográfica están convencidos de que hay un contenido originario de esta creencia y estas ideas remontan hasta lo que viene siendo toda la cultura europea. En algún momento se dice que las ideas básicas de todos los pueblos debieron de estar determinadas por, digamos, necesidades simples o también por el sentido común. En esta edad temprana, de las cuales suponen las culturas primitivas, hay que rastrear las ideas religiosas de los griegos para comprender a Dionisio, dios de la vegetación y del vino, ¿no? Como se le caracteriza. Frente a distintos teóricos que extraen, digamos, principios de la antropología y la psicoetnografía, tenemos a los filólogos, que vamos a entender atenerse a los griegos y reflexionar en griego sobre lo griego, ¿no? Esa es una frase común de los filólogos. Así como formuló también, podemos hablar de Wilamowitz, quien se ha convertido en el portavoz más importante de la filología. En muchas ocasiones se ha expresado con sarcasmo a entender un poco más sobre los fundamentos que tienen que ver con el estudio filológico de lo que representa Dionisio. Y sí, bueno, podemos hablar de diferentes ramas, ¿no? También la parte de la biología, la parte de la historia, etc. Pero bueno, en las construcciones de la investigación sobre religiones, la evolución no avanza desde la vida simple, sino que va hacia la complejidad más alta. Aquí hay contenidos de creencias que podemos hablar de lo primigenio, y vamos avanzando poco a poco a diferentes esquemas que nos tratan de dar una cierta apertura a comprender diferentes piezas del rompecabezas de lo que es una cultura. Entonces, Dionisio. Si vamos a Dionisio, tenemos que entender que esta figura es una de las más interesantes para entender lo que viene siendo el mito, ya que su mito refleja únicamente la dualidad de lo que viene siendo un ser que nace dos veces. Si vamos a entender la diferencia de lo que es mito y lo que es culto, tenemos que comprender que el objeto del culto, con todas sus prácticas, es entrar en contacto con el Dios y ejercer cierto influjo sobre él. Esto tiene dos vertientes: o bien se llevan a cabo para ganarse la simpatía y la benevolencia de la divinidad, o bien para conjurar su ira. Así, mediante una premisa simple, el espíritu moderno ha logrado adecuar uno de los fenómenos más excelsos de la historia mundial. Y sin embargo, las acciones realizadas durante, digamos, el oficio divino, que todavía influyen en nuestra propia existencia, habrían debido servirle de advertencia. Ahora, muchos rituales divinos, indudablemente antiguos, muestran un vínculo evidente con aconteceres míticos.
La religión dionisiaca a la que se dedica este pequeño video ofrece muchos ejemplos y muy relevantes. Pero también en el ámbito de otros dioses constatamos a menudo una similitud tan grande entre mito y culto que parece que uno sea reflejo del otro. Una de las investigaciones más recientes rechazan decididamente la idea de que el culto es una imitación del mito. Su verdadero sentido a menudo ya está olvidado en el momento en el que surge, y parece que las invenciones no pueden ocultar jamás la intencionalidad de las creaciones que se van descubriendo poco a poco cuando se quiere entender a Dionisio. Ahora, no hay duda de que ambos bandos, entendiendo si consideramos que el culto y el mito son diferentes cosas, ni el culto surge gracias al mito, ni el mito deriva del culto. Al tratar de extraer estas últimas consecuencias, entendemos que el culto se conformaría según el mito. Desde luego la justicia a esta, digamos, especulación. Entendemos que el culto, como un todo, pertenece a la categoría de las creaciones monumentales del espíritu humano. Y la prueba de su grandeza es la fuerza que despierta. Y no hay una figura que quizás despierte más esta sensación de despertar o de acción o de éxtasis que Dionisio. ¿Y cuál es el lenguaje? Bueno, el lenguaje aquí sería su culto. Y la lengua es algo que nos da una cercanía de lo excelso y nos permite expresar diferentes ideas con una distancia mayor mediante diferentes elementos. Ahora, la deidad, podemos ver a Dionisio que su mito existía como práctica de culto y su esencia y hacer se plasmaba en sus actos. La gran época de este mito en sentido estricto solo comenzó cuando el culto empezó a perder su frescura originaria y su fuerza creadora. Entonces se petrificó el mito de Dionisio. Entonces es importante entender ese sentido, ¿no? Una de las maneras que podemos igual comprender esa parte es el sentido insondable de lo divino que se ve vislumbrado con las formas vivas o las artes plásticas, ¿no? El mito no es testigo de menor rango que el culto. Incluso es más sugerente porque las formas del culto no nos son menos conocidas y lamentablemente a veces resultan poco claras, mientras que el lenguaje del mito no solo es más dúctil, sino que también es más diáfano, digamos. Ahora, esta nueva concepción de culto como creación nos ha preparado para entender o plantear la cuestión de la esencia y responderla, si queremos comprender a Dionisio, claro. ¿Qué podemos decir en una primera instancia? Bueno, que el culto, más que ninguna otra creación, da fe de un encuentro con lo sobrehumano. Pero la diferencia no debió de ser en un principio tan grande como hoy se nos puede ocurrir. Las formas más diversas que hoy designamos con el nombre de arte estuvieron muy cerca de lo que podríamos considerar culto.
e incluso estuvieron dominadas por esa esfera. La lengua es creada desde el trato con lo excelso, con lo que mueve al mundo, y esta necesidad de comunicarse entre los hombres viene de una fuerza primigenia en calidad de alabanza y de rezo. Las artes, no hay que olvidar, nos permiten vislumbrar a sí mismo cómo se desvincularon del culto y se hicieron mundanas estas ideas o estas imágenes y son llamadas a la vida. Eso es lo que podríamos decir. ¿Qué más podemos hablar sobre el culto y el mito? En el centro de todo lo significativo y de todo establecimiento de objetivos hay una imagen del hombre. Es una necedad decir que ha tomado prestada esta imagen de lo excelso y que así surgieron las figuras de los dioses de todos los pueblos. Primero se le apareció al hombre en la divinidad. Antes de que fuera capaz de verse a sí mismo, apareció el Dios ante él. Su imagen antecede a la imagen del hombre. Y bueno, que sean la forma y los modos humanos y qué deban ser. Eso es lo que aprendió el hombre a la vista de la manifestación de lo divino. Y esta sublime epifanía ante cuya contemplación el hombre fue consciente de su propia imagen, irradiaba a sí mismo ese todo móvil que hemos denominado el estilo general de la vida. Al principio siempre está el Dios. Solo con él se creó el objetivo, el camino y también la necesidad. El Dios no se aparece porque el hombre lo desease. También las necesidades y los deseos emanaban como su cumplimiento, la esencia de la divinidad, ¿no? Durante mucho tiempo nos hemos esforzado por derivar lo eficaz de lo impotente. Y nada en el mundo ha probado tener la misma productividad que la imagen de lo divino. Las ideas vivas que han hecho posible el pensamiento racional de procesos del entendimiento, el reconocimiento de lo esencial, que crea espacio, dirección para la tensión que aspira a un fin del sentido de utilidad. La experiencia de una presencia sublime, cuyo testimonio más poderoso, digamos, serían las prácticas de culto, constituye el principio de cualquier línea de evolución viva. Es decir, si no puede explicarse mediante ninguno de los fenómenos, sino que, digamos, se erige necesariamente en justificación de toda conformación ulterior. Entonces debemos designarlo como fenómeno primigenio y habremos de reconocer que la manifestación de la divinidad, de la que, digamos, emana toda religión, no es mera locura, sino lo más real de entre lo real, ya que en sus efectos se cuenta todo lo que consideramos real. Desde la creación de una cultura, comunidad, hasta los objetos de la experiencia, el pensar, el sentir, incluso la voluntad colectiva y la voluntad individual. El camino en el que todos ellos se cruzan va predeterminado por el fenómeno primigenio del mito y no por ciertas predisposiciones o circunstancias. Ahora, lo significativo llega en el fenómeno creador. Es un acontecimiento originado en la divinidad y lo desliga de todas las fuerzas o las tendencias humanas que revela la experiencia. Es en este marco donde la idea, digamos, se presenta paradójico, pero la paradoja es propia de la esencia de todo lo creador. Aquí puede, digamos, entenderse que el hombre la actividad más propia del hombre no le pertenece. Se le une otro, y es ese otro el que posee una significación mucho mayor. Se sostiene que el objetivo de la revelación divina
expresa en estados del alma no solo un aprender como un método psicológico o digamos, una manifestación que constituye la expresión que nos da el culto, sino que el alma es transportada a un estado en el que los sentimientos de temor y la propia insignificancia, combinados con la veneración y el éxtasis, dan pie a una experiencia luminosa, la experiencia de una realidad incuestionable. Pero esta realidad solo se ha de conocer en, digamos, conmociones, y se requiere una acción específica para entenderla, para aprender a la cosa en sí y vincularla en los objetos de la experiencia. Ahora, para terminar, quisiera cerrar con este punto. Lo que se ofrece, digamos, al género humano en las teofanías no es una esencialidad completamente irreconocible, que se va limitando a conmover al alma, que ha vuelto a, digamos, se ha dado a la espalda del mundo, sino que el mundo mismo en forma divina como plenitud de formas divinas conmueve. Y así son las presencias, digamos, primigenias, que se sitúan al comienzo de todo sentido, elevado y del actuar humano. Esto crea una horda, una comunidad, un pueblo, creaciones de todas formas, propias de la existencia humana y su conexión con lo divino. La veracidad del acerto de que la mayor fuerza creadora sería aquella que alcanzase la configuración misma de la vida humana se desarrolla en el reconocimiento de que tal creación surgiese y resultase fructífera. Tiene aquí un sentido pragmático, pero a la vez necesitamos esa aparición de realidades superiores que en su globalidad simplemente tienen un rostro divino. Hasta aquí.